¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva edición de Hablemos de Inclusión por la pantalla de Canal 19, la señal más federal. Y bueno, también nos podés ver, recordar a través de todos los canales en nuestras repetidoras, en toda La Pampa y también en el interior de la misma, ¿eh? También recordá que nos podés estar viendo a través de www.ldmtv.com.ar. Agradecemos a MB Producciones por prestarnos y ambientarnos el lugar y también, como lo dijimos, a LDMTV. También agradecemos a los que hacen posible este programa, como son nuestras publicidades. Agradecemos a Pampa Truck, Destinos Conectados. También agradecemos a la gente de la Reserva Fútbol 6, que también tiene cancha de fútbol 5 y canchas de fútbol tenis. También agradecemos a la gente del Club Deportivo Centro Oeste, que tiene su sede ubicada en Villegas 775 y los podés encontrar a través de sus redes sociales. Y agradecemos también a la gente de Salud Inclusiva. Si vos tenés problemas con tu prepaga, podés contactarte y bueno, ellos te solucionan todo lo que tiene que ver con la inclusión, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a comenzar este programa y hoy vamos a hablar de un tema que poco se toca. Vamos a estar hablando con Nicolás Balsa, que él es licenciado en fonoaudiología, y vamos a estar hablando con la licenciada en psicología Natalia Feraude. Vamos a recibirlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, bienvenidos a Hablemos de Inclusión y gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitarnos y por el espacio, que es muy importante, porque como lo dijiste vos, es un tema del que no hay muchos espacios en donde se pueda hablar, así que nos hayas ofrecido esto es fantástico. Bueno, muchísimas gracias por estar a ustedes. Y vamos a hablar de lo que es la tartamudez, ¿no es cierto? Es un tema que poco tocamos, que poco se ve también. Bueno, ¿qué es la tartamudez? Nos pueden explicar cualquiera de los dos. ¿Y por qué se metieron en este tema? Bueno, mira, para que tengas un poco el enfoque, ¿no? Viste que muchas veces uno habla y se traba. Sí. En un inicio, en el medio, repite un otro que otro sonido, como me acaba de pasar a mí ahora. Bueno, la tartamudez es esto, es una alteración en la condición de la fluidez del habla, ¿sí? Uno está hablando, la fluidez involucra la línea, el ritmo, la prosodia, ¿sí? De la palabra, y son estas pequeñas alteraciones, estos bloqueos, estas latencias, alargues de todo tipo, ¿sí? Puede ser la palabra, la frase entera, la primer sílaba, la primera, el medio, la última. Y bueno, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Por esto también, por el tema de la tartamudez? ¿O por tocando este tema? ¿O simplemente porque estudiaron juntos? ¿Y por qué llevan adelante este proyecto? ¿O Mirá, hablar en todos los lugares de... Mira, es así. Y para agregar a lo que dice Nico, en la tartamudez... es como que, yo lo leí hace mucho tiempo por ahí, es como una melodía en donde alguna nota falla, entonces se pierde lo rítmico, lo melodioso del discurso. Sí. De hecho, el tartamudo, y eso lo va a explicar mejor Nico cuando ya está en tratamiento, lo que se busca es que recupere cierto nivel de cadencia, ¿no? Es como un ritmo que uno va llevando. De hecho... Como una música, ¿no es cierto? Como una música, porque lo que hace es eso, ¿no? Digamos, es como que desafina, y entonces por eso también al que escucha, les cuesta tanto escuchar. Claro. Porque no es como que no sabe si mirar para arriba, para abajo, qué hacer, porque hay algo que está sonando mal. Desde la perspectiva del colectivo común, que es todo tiene que sonar, ¿no? con un ritmo parejo y demás. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Bueno, primero, al menos yo hace 23 años que soy psicóloga y que ejerzo. Siempre han ido llegando situaciones al consultorio, yo hago consultorio, atención clínica, pero siempre en forma aislada. Generalmente no había tampoco, en aquella época cuando yo inicié, mucho fono a quien derivarlo.
digamos, el grupo familiar o el paciente en sí no sabían bien de qué se trataba, podía ser algo que iba a remitir, que era meramente psicológico. Bueno, no, había como nebulosas, entonces, y los casos eran bastante aislados. Claro. Después vino la repercusión sobre los dichos de un periodista sobre Guado de Pedro, el ministro del Interior. Sí. A mí la verdad que me resonó y mucho. A partir de ahí empecé una búsqueda introspectiva incluso. Yo fui diagnosticada como disfluente durante mi niñez y atravesé toda la adolescencia con la disfluencia. Empecé en la facultad siendo una disfluente al punto tal que la profesora que terminó siendo mi directora de tesis, yo hice tesis con una práctica en Escuela Especial El Puente, ese era el nombre en esa época, en Parque San Martín en Córdoba, que era el proceso de integración grupal a través de la música en niños de 6 a 12 años con capacidades diferentes. Ese era el nombre que tenía en ese momento. Bueno, entonces esta profe termina siendo mi directora de tesis, pero en primer año ella daba una materia, yo la llamo por teléfono público, al tartamudo le cuesta mucho hablar por teléfono, y ella me dice, anda pensando si esta carrera es para vos. Bueno, no importa, el tiempo hizo que nos encontráramos, terminamos en una relación muy, muy amena, muy entrañable, y estuvo al principio y al final de mi carrera. Y entonces cuando pasa lo de Guado de Pedro, yo hago este trabajo introspectivo, empiezo a mirar alrededor, para atrás lo que había pasado en la experiencia de consultorio o de atención a personas, y termino llamando a una colega de Nico, Silvia Fernández, que es Silvia es un motorcito que genera encuentros, y me pasa con Nico. Y a partir de ahí hacemos, digamos, contacto con ATA, que es la Asociación de Tartamudez Argentina, ¿no? como para ver algunas interacciones. De hecho, ahora en octubre, el 20 de octubre, es el Día de la Tartamudez, que en realidad es un día no de festejo, es un día conmemorativo. De memoria, es conmemorativo. Claro. Está, por ejemplo, el Día Internacional de la Discapacidad, que por ejemplo es el 3 de diciembre, pero es una conmemoración, no es un festejo. Que lo que busca es visibilizar, concientizar, exactamente, y trabajar al respecto. Así que bueno, estamos un poquito en eso. La presidenta está en Córdoba y bueno, Nico estudió allá. Sí, yo tuve contactos con ellos también cuando hice mi tesis. Fue asesorados por ellos también, así que bueno, la verdad que están al día, están con todo, y bueno, como bien decís vos, es mostrar lo que es esto, ¿no? Y qué mejor gente que, no vamos a decir lo ha tenido, porque uno lo lleva, no, seguro. Porque es una condición a diferentes enfermedades. En tu caso, ¿cómo? Porque vos nos contabas que habías tenido algún problema también. ¿Cómo te sucedió? ¿De qué manera? ¿Por qué empieza la tartamudez? ¿Afecta en algo por ejemplo, en el embarazo de la mujer o algo? Mira, actualmente han habido estudios en los que te determinan qué tipo de gen está alterado. Ahora, ¿por qué se altera? Es la incógnita mía. Nadie sabe. Es un tema que hasta el día de hoy hay muchos estudios, muchos mitos, pero no hay nada que te diga que se altera por esto. Es multicausal, es transcausal. O sea, y la verdad que por eso yo creo que es una temática que nos convoca a trabajar a varias disciplinas. Licenciados en fonoaudiología, licenciados en psicología, médicos, educadores, psicopedagogos, comunicadores. Digo, porque todavía, digamos, es algo viejo pero nuevo. O sea, es viejo pero es nuevo en cuanto al abordaje y en cuanto a animarnos a hablar de esto, y que el tartamudo deje de ser el chiste. Sí, porque por ahí nosotros vemos también gente mayor que tiene algún problema y como que le da vergüenza y dice, no, yo ya no, está ahí, no tengo cura o no me hago tratar porque yo ya soy así. Y mira, tiene que, por ejemplo, tiene que tener algo, ¿no es cierto? Una ayuda. Sí, desde el vamos es eso, a ver, es no hablar de cura. Claro, porque, hablar de cura es esto, no es decir, me tomo una pastilla y lo pero curamos. tener una ayuda, ¿no es cierto? Claro, nunca es tarde, obviamente. A ver,
los tratamientos están. Sí, obviamente el primero que tiene enfrente esto son hoy en día los padres con los niños. Claro. Que el padre es quien te manda la entrevista en muchas veces los colegios, como me ha pasado a mí. Entonces, bueno, estamos frente hoy a una condición, sí, que comienza en la niñez, pero bueno, hoy en día los adultos también la tienen que conocer un poco, ¿sí? Es decir, Sí, bueno, sí, yo por tuve esto, supuesto. lo padezco, porque vamos a ser sinceros, la palabra muchas veces es padecer. A ver, ella bien lo dijo, yo, lo que fue primaria era el no leer en voz alta, Claro. no hablar, que es lo que hoy en día yo, por ejemplo, hago con un niño que no se cierre, que no busque el callarse, digamos. Claro, sí, sí. Que es lo que queremos mostrar con esto, que la persona tiene palabra, tiene lenguaje a su tiempo, Sí, sí. como cualquiera, ¿no? Una persona que la tenga y que no lo tenga también, ¿no? Por supuesto, La sí. comunicación es esto, es un ida y vuelta respetando el código. Claro, sí. Vos sabés, Osvaldo, que cuando nos juntamos con Nico, que nos juntamos la primera vez en un café de una estación de servicio, no nos conocíamos. O sea que no sabíamos de nuestros pasados Claro, sí, diferentes. sí, sí. Mal. Que confluyeron en una Confluyeron. conversación. Y nos enfocamos por ahí en esto, digamos, pensar en la persona. Porque Claro. quizás en números la tartamudez no es significativa. Corregime, la padece un 1% de la población Sí. mundial. Claro. Pero la padece, creo que son aproximadamente, habíamos sacado la cuenta, no sé, en Sí, millones. te digo. digo ahora, Bueno, sí. pero es un 1%, digamos, pero enfocarnos en la persona. Claro. Más que en el número, porque uno dice, Claro. bueno, a grandes rasgos es un número que por ahí quizás no representa tanto como otro tipo de condiciones, pero vos imaginate, como nos ha pasado por ahí a nosotros, yo por ejemplo escribo, me gusta escribir, de hecho participo en un taller de la cooperativa con Sol Riscosa y la Sole Badal, y desde siempre he escrito, y era Claro. escribir en la secundaria y dejar que otra compañera lo leyera y uno quedarse con esas ganas, y yo decía, bueno, Claro, mañana lo porque voy a leer. Esto es mío, Esto lo es tengo mío. que defender. Exacto. Mañana lo voy a leer. Y vos llegabas a la escuela y no podías. Entonces digo, empezar a pensar en la persona. Claro. ¿Sí? En el que quiere conseguir un trabajo, tiene todas las condiciones, todos los talentos, Sí, sí. pero a la hora de expresar la palabra tiene esta falta de ritmo. Empezar a pensar en alguien que quiere estudiar, como era mi caso, una carrera en donde la palabra es el medio privilegiado de Sí. cambio, y encontrar esa traba allí. Entonces digo, con Nico y nos propusimos esto, pensar de a una persona a la vez. Sí, es tal cual esto. Haya una persona cada tanto habitante, no importa, ¿no? Es la persona que lo tiene, que lo aqueja, que como bien dice ella, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que elegir algo si yo quiero vivir de algo que me permita hablar, que me Claro, permita sí, cantar? sí, A ver, sí. yo estudié fono para esto también, ¿no? O sea, Por supuesto. por suerte no tuve gente que me acompañó siempre, pero bueno, el padecerlo se entiende un poco. Porque surgen todos los miedos. Yo lo veo Sí, en el sí. día a día con los padres, de decir, che, y en la parte intelectual, y esto, y en qué carrera. Claro, que eso por ahí, perdón Nico, es otro mito también, ¿no? O sea, en esto empezar a trabajar mitos. También, sí, Claro, igual. sí, la por eso les tartamudez. preguntaba que porque, bueno, por ahí uno que conoce, le ha pasado con algún nene que conoce y no, porque los padres son separados, por esto, por el otro, y yo creo que son más mitos que realidades, ¿no es cierto? Les pregunto a ustedes que son los que saben. Sí, y en que esto, por ahí- ejemplo, hay un mito que es la tartamudez igual a el déficit intelectual. Y la verdad que no es así. O sea, el tartamudo, y esto lo comentábamos con la doctora Bigliota cuando estuvimos en su programa de radio, el tartamudo no hay que completarle la frase, Claro. no hay que ayudarlo, como un buen samaritano, digamos, hay que esperarlo, hay que estar, porque el tartamudo sabe lo que quiere decir. Claro. Exacto. Ahora hay que preguntarnos si nosotros podemos escuchar y darle el tiempo para que diga lo que tiene que decirnos. Sí, Porque sí. muchas veces tiene que ver más con nuestra propia incomodidad que con la incomodidad del tartamudo. Claro, En sí. la tartamudez, por ejemplo, hay algunos factores de mantenimiento, que puede ser la ansiedad anticipatoria o puede ser la expectativa de rendimiento. Yo estoy así, digo, bueno, sé que voy a equivocarme, entonces hay como una profecía autocumplida y genero todo un cuadro, un síndrome de ansiedad Claro. que obviamente me lleva Sí, sí. a trabarme más de la cuenta, no encontrar la palabra. Sí, hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que y- la persona típica, a ver,
le puede pasar a cualquiera. Estás hablando Sí, y por te ejemplo, a trabas nosotros nos pasa en el día a día, en el claro. día a Y día, vos sí. decís, imagínate una persona La verdad es que a veces consciente. estamos en vivo y no sabes por ahí cómo seguir y bueno, la verdad que nosotros también tenemos problemas en ese caso, hay que decirlo. Osvaldo, y la ansiedad de rendimiento, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué espera el otro de mí? Entonces Exactamente. termino Claro. haciendo y diciendo por lo que el otro espera de mí, Ujú. más que por lo que yo espero de mí mismo. Entonces, el laburo que uno intenta hacer con las personas que tienen esta condición, primero es trabajar en su autoestima, Claro. en su autoconocimiento. Ujú. Uno quiere lo que conoce, Sí, pero sí. si no me conozco, ¿qué lugar queda para quererme, defenderme, Ujú. ponerle valor, ¿no? a lo que digo, más allá de cómo lo digo? Claro, Tal sí, cual, sí. es cierto. Por otro lado, hay mucha gente mayor, decíamos, adulta, que sufre de esto, pero ¿los chicos son los que más sufren? ¿Ustedes lo ven en muchos casos en eso? ¿Hay muchos casos de Mira, chicos? yo te puedo decir la experiencia de consultorio. Hoy en día no tengo población adulta, Ujú. tengo mucha población infantil. Claro. Ahí entra lo que decíamos, ¿no? Cómo lo sufren los padres, Ujú. obviamente. Claro. A este miedo constante de todo. Yo creo que en este caso te puedo decir lo sufre el adulto en contexto. Claro. Población adulta me gustaría trabajar. Tengo la participación o la opinión de grupos de la asociación de Tartamudez con mi tesis, Ujú. que en una encuesta que hicimos demostraron que sí, que es impresionante el abismo que sienten, el no poder hablar, el no Claro. poder expresar cuando estás triste, cuando estás mal, cuando muchos quieren ser, como te digo, actores, cantantes. Sí, sí. Decir, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Claro. Y les rebobina esto un poco de lo que habrán pasado en la infancia, ¿no? Pues si lo sienten ahora de adulto, que están mal, imagínate cuando son pequeños, en una etapa en la que no se hablaba nada, ni siquiera cuando yo me acuerdo que era niño, que me trataron y tuvo una excelente fono, que le voy a mandar un saludo, disculpame, ¿no? Sí, sí, no, por Alejandra supuesto. Galván, la verdad que una Sí. capa, yo creo que sí fono por ello también. Pero bueno, Muy bien, la está verdad muy que bien. es eso, Referente. se padece, yo creo en cualquier tipo de Claro. ámbito. Que puede suceder lo que decía Nati, es decir, el desgano, decimos, ya está, me rindo, a esta altura, con 60 años, ¿qué me voy a tratar? Claro. Y no, No, se no, puede. Porque con esto, Osvaldo, y también esto era uno de los objetivos que nos proponíamos con Nico, Ujú. empezar a exponer la Sí. temática, Ujú. visibilizarla, concientizar Claro. y también, digamos, empezar a trabajar, quizás no lo concluimos él y yo, quizás lo concluye un grupo de autoconvocados padres y dice voy a laburar con esto, qué sé Ujú, yo, digo, claro. no, pero no hay estadísticas en La Pampa, Claro. no hay estadísticas, ¿cuántos tartamudos hay? Ujú. Niños, adolescentes, adultos, o sea, al menos que nosotros sepamos, quizás yo estoy diciendo esto y alguien llama y dice, no, sí hay estadísticas, pero bueno, al menos no una estadística que uno ponga en Google y lo puede encontrar. Claro. Entonces digo, bueno, también es esto, ¿no? Empezar como a tener la posibilidad de recursos, Claro. que no, obviamente que somos más que 2 personas, digamos, ¿no? Como para empezar a trabajar con esto. Mira, yo alguna vez leí que me pareció súper acertado, que la diversidad es como que te invitan a una fiesta, Ujú. ¿sí? Vamos todos, Sí. todas y todos. Y la inclusión es que te inviten a bailar. Ujú. Y Y ahí después, está. Sí. Claro. ¿y después qué? Sí, Entonces después digo, podemos hablar de que hay tartamudos, podemos hablar de que hay otras condiciones. ¿Nos invitan a bailar? ¿Siempre? ¿Nos invitan a bailar? ¿Nos piensan como posibles bailarines? ¿Qué Ujú. pasa con eso, no? Claro, sí, Entonces, sí, sí. un poco es esto, poner música y que nos invitan a bailar. Ujú. Sí, sí, por supuesto. ¿Ustedes trabajan con establecimientos educativos y demás, llevando a cabo esto o no? Por el momento no. Por eso, cada uno tiene su consultorio, digamos, donde bueno, Ajá. hacemos la terapia. Yo estoy en Oires, en la calle Wilde. Sí. Tu consultorio, no te acuerdo de la calle. En Juan 23, de autonomista. 23. Ajá. Bueno, y de hecho llevan este proyecto juntos por Ujú. ahora, pero como usted dice, hay mucha gente atrás que también está trabajando con Que esto. participe, que se enganche, Claro. que quiera colaborar y que quiera también esto, ¿no? Como generar un espacio para poder hablar de esto. O sea, hablamos de tartamudez porque es lo que Claro. nos convocó en su momento. Digamos, hay Sí, otras... pero es algo que, como decíamos con Nico anteriormente, que casi nadie habla o se habla muy poco y no mucha gente sabe.
Bueno, un caso que fue muy visto en la Argentina por todo lo que generó y demás, fue el chico este que estuvo en Talento Argentino, Francisco me parece. Benítez. Exactamente. Ganador. Bueno, que él sufría muchísimo y después que decía que el canto lo hacía pensar en otra cosa. ¿Cómo sería eso? Sí, se dice generalmente, vas a escuchar mucho de esto, que muchos actores que son tartamudos y influencias, sí, son Claro, sinónimos, sí, se le sí, puede sí. decir, muchos cantantes, esconde, para explicarte un poco, ¿no? El hemisferio de lo artístico, Sí. cantar, pintar, actuar, tapa completamente el otro hemisferio que se encarga más de esto, ¿no? De lo que es el lenguaje, la fluidez, la prosodia. Entonces, de alguna manera logra compensar un poco y de esta manera la persona puede cantar sin trabarse, Claro. puede actuar agregándole ese énfasis, ese ritmo a la palabra, digamos, ¿no? Pues ya te digo, es algo que está, hoy por ejemplo, hablando mucho de esto, ¿no? De las cosas que leemos, está afectada más que nada la parte de la comunicación, Claro. si te pones a pensar, porque el lenguaje la persona lo tiene, Sí, que sí. es a nivel mental, el habla lo tiene, porque vos sabés lo que querés decir, cómo lo vas a decir. El tema es esto, cómo llega al otro, cómo Claro, quiero que cómo mi repercute mensaje, en el claro, cómo lo escucha el otro. Entonces, bueno, perfecto, yo lo tengo para decir, le voy a agregar todo el tinte que le puedo agregar, la prosodia, el ritmo, esto que dice ella, bueno, que el otro me lo escuche también. Claro, sí, sí. Por eso también muchos actores le ponen esto, ¿no? El otro día leí, por ejemplo, que Bruce Willis, Y creo, Marilyn Monroe también. bueno, tienen esto, que Sí. a lo que ellos explican es mucho lo padecieron. Bueno, a través de la actuación logran darle esta otra imagen, ¿no? Claro. También decir, escondo esto y Claro. me sale perfecto. Tal Sí, cual. sí. Vos sabés que para muchos psicólogos, o para todos, espero, la salud mental es un proceso y es un proceso de transformación que empieza en la transformación de uno mismo mientras vamos transformando el medio en el que vivimos, en el que habitamos, Claro. el espacio. Entonces por allí, o sea, canalizar a través del arte, y ya sea pintura, plástica, canto, escritura, es una forma también de crear, y crear es hacer algo que antes no estaba. Claro. Entonces es transformación. Cuando uno por Entonces- ahí dice que hay tratamientos, esto sería un tratamiento Totalmente, también. totalmente. El arte, la comunicación. Bueno, de hecho, en esta disciplina que yo te manifestaba anteriormente, para ir sumando, por ejemplo, la musicoterapia, Claro. es una de ellas, la arteterapia, profes de plástica, la danza. Sí. Sí, sí, aparte que hay digamos, incluso tiene el arte la posibilidad de canalizar, digamos, las emociones, de transformarlas, ¿sí? De transformarlas y en otro, o sea, es otra forma de decir lo que no puedo decir de la manera más oficial o convencional, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, sí, actúa incluso como objeto transicional muchas veces, y este cantante mismo hablaba de que él estaba encerrado en su habitación cuando se sentía Sí. muy mal y demás, y empezaba a cantar, o sea, ¿no? Usar el canto como un medio de, digamos, para procesar o tramitar todas esas emociones, ansiedad, angustia, tristeza, Claro. que le provocaba su condición. Claro, porque él tampoco podía desarrollarse bien en su trabajo con sus compañeros y demás, todo Claro. lo que decían ustedes Por anteriormente. eso, vos fíjate, ¿no? Cómo se engloban los dos sí, tipos sí. de miradas. Sí. Psicología con biología en este caso, de decir, tenemos emociones, Claro. tenemos la oportunidad de poder hablar de los mecanismos que conlleva el cerebro para comunicarse. Bueno, pero a veces que nos permite una manera de canalizar, como puede ser el canto y demás, esto, cómo influye lo emocional. Por eso siempre es recomendable, o en mi caso yo lo hago con los niños que atiendo, por ejemplo, es decir, vamos a la par con psicología. Claro. Siempre, cosa que tengamos las dos encaminados a algo, es decir, controlo esta parte, controlo esto y puedo expresarme de una mejor manera. Claro, sí, sí. Primero y principal, por ejemplo, yo tengo un niño con alguna tartamudez, lo primero que hago es ver al fono, ¿no? Y luego a la psicóloga. La verdad que o puede ser cualquiera. un Sí, es derivado, distinto. En distinto. general, en la práctica, primero el padre acude al psicólogo Sí. porque considera que es un problema psicológico Claro. Exacto. y que un trauma o Sí, por sí. separación o porque empezó la escuela. Claro. Pero la verdad que, digamos, es un trabajo al menos de dos disciplinas en principio. Ujú. Después aparecen las otras Claro, sí, sí, disciplinas, claro, pero tal cual. la otra parte. sí, por eso es que insisto con esto, o sea,
cuando nos juntamos ahí con Nico, la idea es esto, que los padres, ¿sí?, sepan Claro. qué es? hacer, a dónde ir. Y no es si voy primero a la psicóloga, si voy primero al fono, si voy... A ver, es, bueno, a ver, puedo ir a esta disciplina, Claro. sí, pero darle como más certidumbre, porque por lo general aparece primero el pediatra, y está bien, porque Claro, uno lleva a los sí, chicos sí. al pediatra. Sí, sí. Y después, ¿qué pasa? Entonces digo, muchas veces los padres llegan, ¿no? Llegan más tarde. No hay una detección precoz porque el padre o el grupo familiar o el de contención o tutores no saben a dónde ir o Claro. qué hacer. Y se desesperan por ahí. Y se desesperan, y entre la desesperación, bueno, y ya va a pasar. Ujú. Y no pasa. Sí, o te dicen, bueno, son tiempos que le agarran. Claro. Pero bueno, no son tiempos. La verdad O que... por ahí escuchan que sí, ha sucedido que el niño comience porque está desarrollando su lenguaje y demás, está apareciendo una tartamudez espontánea, que se puede ir. Claro. Bienvenido sea, de una. Pero bueno, tampoco es una visita, o sea, se Sí, puede sí, sí. determinar. El padre necesita informarse, necesita también una contención, porque nos llegan al consultorio muchos padres con esto, como te decía, Claro. muchos miedos de Sí, decir para dónde seguimos, qué hay en la cabeza de mi hijo. Y hay un cerebro con la capacidad de pensar, de actuar y de hablar, que es lo más importante. Claro. Sí, sí, Y sabes qué, Osvaldo, también en este sentido, más en los niños y en los adolescentes, y por experiencia personal mía, el colegio, los pares, es fundamental. sí, sí. Sí, tal cual. Pero, digamos, hay que hay que ir, explicar en las escuelas qué es, de qué se trata, que no es contagioso. Claro. Tal cual. Sí, por eso le, Hay muchos padres le que es preguntaba si contagioso. ustedes Sí, daban imitación. algunas charlas en los colegios. Todavía demás, no, Todavía no. porque esto la es muy verdad que esto es reciente. muy bueno llevarlo a cabo y que el establecimiento también esté atento a todo. Por ejemplo, ahí- Osvaldo, pasan cosas, y esto Nico seguramente lo tiene más claro que yo, pero por ejemplo, no solamente el tartamudo canta y no tartamudea, cuando está solo puede hablar y no tartamudear, Tal cual. Claro. puede leer poesía y no tartamudear, pero en prosa sí, puede hablar en otro idioma y no tartamudear. Digo, es un enigma todavía. Exacto. Sí, sí. Pero mientras vamos averiguando por qué sucede, las causas, tenemos que ir haciendo con Claro, el presente de las personas. Y el por qué también llega hasta ahí. Porque si, bueno, el día de mañana podemos llegar a descubrir el motivo y no queda ahí. Hay que seguir trabajando. Las Claro. terapias siguen estando. Hoy en día es como dice ella, pensar en la persona, en darle las herramientas necesarias para lo que él tenga. Volvemos a repetir lo mismo. Tiene que hablar. ¿sí? Sí, sí. Yo es lo que remarco siempre, por ejemplo, cuando en privado puedo hablar con alguna docente o algo, Claro. o con algún padre. Es decir, nunca hay que evitar que el niño o el adolescente se retraiga, se quede callado. La lógica es simple, es como el músculo, vos lo querés hacer Sí, sí. crecer y cuando te empieza a doler es cuando más crece. Entonces, Claro. es darle que el nene hable, que se exprese, que se motive. Yo siempre hablo mucho con los papás de crear el contexto seguro. Claro. Es decir, esto de darle la oportunidad que hable. No lo quiere decir en el momento, bueno, me lo va a decir después, pero que me lo diga. Claro, sí, sí, sí. Mirar a los ojos sin mirar tampoco fijamente a los ojos. Porque una persona que te esté mirando también te pone incómodo. Sí. Es decir, hay que buscar ese punto. Claro, sí, sí. Es todo un proceso, ya te iba a Sin sacar esperar. la vista, sin Claro, mirar, sí. exacto. Es bastante la línea muy delgada, pero bueno, es así. Lamentablemente le da el pie a que la persona esté siendo observada, ya te pone nervioso, estás, bueno, me tiene que escuchar encima, tengo que ver cómo me sale. Claro. Entonces, claro, tengo un montón de cosas en la cabeza para Sí, poder sí, decir para poder- un hola, ¿cómo andás? Nada más. Claro. Ni hablar Y en siempre en adolescente. esto de que la palabra amordazada es una palabra que se termina siendo síntoma. Tal cual. Después podemos hablar epistemológicamente de qué línea pertenece, digo, pero aislamiento, depresión, conductas de auto y heteroagresión, trastornos en la alimentación, adicciones, o sea, por eso es que el tema nuestro era, bueno, pensar en la persona, en el presente Claro. y en el devenir, en el caso de que no encuentre una puertita abierta, entrar y fijarse qué hay. Y quizás nosotros y con Nico estamos construyendo una puertita en la pampa, pero la verdad que lo que hay adentro tenemos que construirlo entre todos. Ustedes sí, que nos bueno. llaman, que nos convocan, cada uno en su colegio profesional, charlando el boca en boca, los padres, las escuelas.
Hay que construir un montón en La Pampa todavía. Y a Sí, lo sí, que lo por estamos supuesto. viendo, la verdad que también estamos agradecidos en eso, porque por lo menos desde mi área Ujú. es exponencial cómo la gente se va interesando, cómo se va averiguando, tenga o no tenga Claro, sí, sí, sí. la Mm, condición, sí. ¿verdad? Porque hay algunos que también descubren ahora de grande que tienen esa... Claro, porque antes era el chiste, o este habla reapurado. Claro, Sí. O este no sabe qué es lo que va a decir, por eso se le agolpan las palabras. Entonces, sacarlo de ese contexto de la chanza, de la broma, Ujú. ponerlo arriba de la mesa, hablar de esto, o muchas familias ya con personas adultas que Mm. no hablan de eso. Claro, Sí, sí. No, no, hablemos de eso. A ver, ¿qué pasa que mamá, papá se traban? ¿No? A No, ver, encima, vale. ¿qué pasa ahí? Y damos Ayudémosla también también. esa Sí, sí, tranquilidad a la gente. De que... Porque uno sabe, Osvaldo, que se traba. Claro, Tal sí, cual, sí, eso. por supuesto. Sí, vos ya estás pensando en la primera palabra que decís, por lo menos a nivel personal, ahí me pasaba mucho. Sí, nosotros nos Eh, pasa siempre, como te claro, decíamos, ¿viste? pero vos ya estás, yo ya estoy pensando en lo que te puedo decir después, pero bueno, uno tuvo sus mecanismos, sus Claro. formas de Sí. entrenamiento. Los tartamudos supuesto. somos muy creativos, ¿eh? Porque tenemos que lucharla ahí. Sí. Por ejemplo, usamos mucha muletilla. Ujú. Entonces, esto que lo charlábamos alguna vez también, el mito de lo intelectual con la tartamudez. En realidad, el tartamudo, por ejemplo, usa muletillas, entonces no solamente comunica, sino que metacomunica, o sea, está pensando acerca de lo que comunica y cómo lo comunica. Claro. Ujú. Usamos muletillas, Ujú. si no nos sale una palabra, la cambiamos y buscamos el sinónimo. Yo me acuerdo Igual. ser adolescente y buscar sinónimos. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, mal, es cierto. Ay, bueno, cuando me llaman voy a decir No, esto. a mí incluso muchos padres lo empiezan a denotar, por ejemplo, cuando los niños tienen signos motores, Ujú. de que apretan la mano, de que fruncen el ceño. O sea, tenés un montón de hasta cosas ya visibles de uno y no solo en la escucha, en la palabra, que bueno, imagínate el combo de cosas que le genera a la persona por querer decir capaz que una simple palabra. Claro, sí, sí, por Ni supuesto. hablar para leer y demás. Yo me acuerdo lo que más padecía era eso, a la hora de leer, era decir, Sí, viste más que cuando va- en las primarias siempre van empezando uno a uno, yo estaba al último y digo, "Oh, ya me toca a mí, ¿por qué párrafo tengo que ir?" Y capaz que ni llegaba. Claro. Pero Osvaldo, bueno. Osvaldo, imagínate que mi nombre es Natalia, por teléfono, con Sí. 13 años, el teléfono fijo, entonces voy a llamar a una compañerita que se llamaba Marina, por ejemplo. Tengo una compañera que le mando un beso a Marina. Entonces era Natalia Marina, esa NA era terrible, pero los padres ya sabían que era yo. Claro. Me pasaban con ella, o sea, a ver, y lo hablábamos con Nico también, digamos, yo he tenido durante la adolescencia un contexto que realmente me ha ayudado mucho, mis compañeros, Sí, el entonces, apoyo también de la familiar y claro, demás está siempre. pero no sé si todo el mundo ha tenido esa posibilidad. Ujú. ¿Sí? Claro, sí, 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 por El supuesto. bullying está a la orden del Sí, día sí, del también, hay día, que trabajar mucho. Sí. El tema es pensar que la persona está en crecimiento, en desarrollo, y qué le podemos ofrecer Ujú. para que tenga un desarrollo lo más saludable y de bienestar posible, que esté bien. Claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, chicos, la verdad que el tiempo es tirano en televisión y nos encanta que hayan venido. Gracias. Está No, para hablar agradecido. muchísimos más, pero bueno, nos tenemos que despedir. Nuevamente, gracias. ¿Quieren dar algún mensaje más a la audiencia, a todos los que lo están viendo? Bueno, nos ven en toda La Pampa y también en el interior de la misma. Salimos en distintos canales a través de nuestras repetidoras en todo el país, así que y también a través de www.ldmtv.com.ar para todo el país y el mundo. Así que bueno, si quieren darle un mensaje a toda la gente. Yo creo que es simple. Sí, hay que seguir hablando. Hay que seguir expresándose. Hay que seguir Hay que seguir. concientizando. Exactamente. Exactamente. Yo lo que voy a decir es un lema de la India que a mí es que me gusta mucho, que dice, al final todo va a estar bien, y si no está bien es porque todavía no es el final. Exacto. Y me parece que eso está buenísimo, que nos Está invita a muy seguir bueno. caminando, a seguir andando. Exactamente. Así que bueno, eso. Muchísimas gracias, chicos, por habernos visitado y bueno, las puertas de Hablemos de Inclusión están abiertas para cuando ustedes quieran y quieran informarnos de cualquier cosa. Perfecto, Osvaldo, bueno. muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Ahí entonces pasaba Natalia Feraude, licenciada en Psicología, y Nicolás Balsa, licenciado en Fonoaudiología. Le damos las gracias a MB Producciones,
por ambientarnos y bueno, prestarnos el lugar, a LDM TV, Canal 19, y bueno, a todos ustedes también por estar del otro lado. Le damos las gracias a quienes hacen posible también este programa. Saludamos a la gente de Salud Inclusiva, también saludamos a la gente de Club Deportivo Centro Oeste. Lo pueden buscar en todas sus redes sociales o acercarse a Villegas 775. También saludamos a la gente de la Reserva Fútbol 6, que tiene sus canchas de fútbol 5 y fútbol tenis también. También saludamos a la gente de Pampa Truck, que mantiene tus destinos conectados. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos nuevamente en otro Hablemos de Inclusión.